El abdomen depende de lo que usted quiere estudiar, si lo va a estudiar abdomen superior o abdomen bajo. Normalmente los médicos piden una sola, hacen un abdomen total. ¿Cómo usted lo debe de pedir? No importa si va a estudiar el hígado, vesícula, vaso, páncreas, riñones, lo que sea. Siempre van a pedir tomografía de abdomen. Si solamente quieren los órganos superiores, el abdomen superior o abdomen inferior. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo lo debe de pedir? Siempre se debe de pedir toda puta patología del abdomen se debe de pedir con medio de contraste. Oral e intravenoso. Bien claro ahora. Oral e intravenoso. ¿Estamos? Oral o intravenoso. La única patología que usted no va a pedir medio de contraste sino que la va a pedir simple, se denomina cálculos a los riñones. La única patología. Verán que digo la única patología, porque si yo digo tumor renal, pielonefritis, acceso renal, pues eso se estudia por medio de contraste. Entonces, doctores, la única patología que usted no va a estudiar por medio de contraste, doctores, es cálculos a los riñones. El resto, doctores, todo es por medio de contraste. Lo digo. Un ratito. Ahora sí, apágame la luz, por favor. Lo que usted tiene ahí es la secuencia de una paciente que usted ha pedido una tomografía de abdomen total, simple y con contraste. ¿Cómo usted la va a estudiar? Cuando usted realiza una tomografía del abdomen total, simple y contrastada, usted debe estudiar al paciente en 4 fases. Usted está viendo 4 fases o 4 barriles. La primera fase, simple. El paciente no tiene contraste, solo tiene contraste oral. Usted lo puede saber porque usted está viendo el estómago por medio de contraste. Quiero que se fijen en la aorta. Si te das cuenta, la aorta tiene la misma densidad del hígado, tiene la misma densidad del vaso, porque todos los órganos son isodensos.
Si usted ve la misma densidad, sabe que es una fase simple. La siguiente fase es cuando usted mete medio contraste intravenoso. Y la primera parte, los primeros 2 o 3 minutos, se denomina fase arterial. ¿Cómo te das cuenta que es fase arterial? Mira la aorta. Mira la aorta. Para que tengas una idea más o menos, es casi parecida a la densidad del cuerpo vertebral. ¿Estamos? Después de arterial, ¿qué viene? La fase venosa. Acá abajo. Y te das cuenta que la fase venosa es fase venosa, porque si te das cuenta, el hígado, la aorta y el vaso tienen casi la misma densidad, pero con contraste. Y si yo bajo más, el riñón tiene 2 colores. Si te das cuenta, tiene 2 colores. Tiene blanco y negro. ¿Qué es el blanco? La corteza. Porque en medio de contraste primero se filtra. ¿Y por dónde se filtra? Por los glomérulos. ¿Y dónde están los glomérulos? En la corteza. ¿Qué es lo negro? Las pirámides. ¿Cuántas fases vamos? 3 fases. Si el contraste llega, si el contraste se filtra, ¿qué falta para hacer el contraste? Eliminarse. ¿Y cómo se llama la última fase? Excretora. Entonces, ¿cuántas fases hay? Fase simple, fase arterial, fase venosa y fase excretora. ¿Cómo te das cuenta que es fase excretora? Mira el riñón, por favor. Mira el riñón. En primer lugar, perdió el bicolor, es uno solo. Segundo lugar, mira aquí. Esto que ves viendo aquí, la pelvis renal con orina. Ahora, ¿qué ves acá? La pelvis renal con medio de contraste. Y, ¿quién es más fácil? Vean el riñón, vean la pelvis renal. Y ahora, ¿qué sigue después de la pelvis renal? El uretero. Y si no sabes si es fase excretora, vámonos al último. Acá. Ahí. ¿Qué es esto? La vejiga vacía y acá la vejiga con medio de contraste. ¿Entendieron? Entonces, siempre que usted va a estudiar medio de una tomografía, se debe de estudiar las 4 fases. Cuando usted tenga patología del hígado, alguno de sus médicos dice, estudiame el hígado trifásico. Es eso. Fase simple, fase arterial, fase venosa y fase excretora. ¿Por qué se estudia así? Porque muchos de los tumores o muchas de las patologías, ejemplo, el hemangioma cavernoso, que lo vas a estudiar conmigo. Si usted solo toma simple, el hemangioma cavernoso se les pasa. ¿Por qué? Porque el hemangioma cavernoso es isodenso con respecto al parénquima hepático. No lo vas a ver. El hemangioma cavernoso se caracteriza porque tiene una captación del contraste periférica pero tardía. Es decir, el hemangioma cavernoso lo voy a estudiar en la fase venosa. Segundo, un ejemplo. La clase pasada vimos esto. ¿Cuál es el vaso principal de la porta? ¿Cuál es el vaso principal del hígado? Ok, les pregunto a todos ustedes. Un cáncer, de lo que sea, de hígado, cáncer de hígado, o metástasis hepática. Un cáncer se alimenta de las arterias o de las venas. ¿Un cáncer de dónde se nutre? Si el cáncer roba, no es que el cáncer no tiene vasos propios, el cáncer forma vasos y roba. ¿De dónde roba? De las arterias. De las arterias.
Y entonces el hígado, ¿qué pasa con el hígado? ¿Cuál es el vaso principal del hígado? Doctores, si yo inyecto medio de contraste en un cáncer de hígado o en una metástasis hepática en la fase arterial, no se lo ve. ¿Por qué? Porque es fase arterial. Significa arterial. Si yo meto un catéter y voy directamente a la arteria hepática y inyecto contraste, el cáncer puta se enciende, porque el cáncer se nutre de la arteria. En cambio, el cáncer y la metástasis en el hígado, ¿saben cómo yo la detecto? Porque no captan el contraste. Todo el hígado se vuelve blanco en la fase venosa, pero el cáncer, como no depende de la arteria, sino que depende de la vena, se ve oscuro, se ve hipodenso. A diferencia del carcinoma de células claras renales, que es un tumor recontravascularizado, si yo le inyecto contraste, puta, se enciende. ¿Me entendieron? Para eso yo quiero contraste. Porque si no, pasan desapercibidos. El peor ejemplo, mejor dicho, lo peor que puede hacer usted es pedir una tomografía del abdomen. Simple. Otro ejemplo, pancreatitis. Ahorita que estamos en plena época de la orgía de comida, esta semana, desde el viernes empieza la semana de orgía de comida. Ya ustedes ya saben. La cena de las amigas del colegio, las amigas de la universidad, todo el día, todo, desde mañana empieza. ¿Ok? Desde mañana empieza la orgía de comida. Y la semana que entra, después de Navidad, vienen todas las pancreatitis. Usted sí sabe que cuál es la principal diferencia de una pancreatitis. Mejor dicho, ¿cuántos tipos de pancreatitis existen? 2. ¿Cuáles son? Edematosa y necrótica. ¿Saben cómo se diferencia entre uno? Yo las detecto en tomografía, pero ¿saben cómo la puedes diferenciar? No por clínica ni laboratorio, por tomografía, pero metiendo contraste. Porque si es edematosa, significa que el páncreas no está muerto, entonces todo el páncreas capta uniformemente el contraste. En cambio, pancreatitis necrotizante significa que hay una zona del páncreas que está muerto. Cuando yo meto contraste, el que está vivo capta y el que está muerto no capta. Así que, por favor, a diferenciar una tomografía. Esa es la utilidad de lo que es una tomografía de abdomen con las 3 fases: fase arterial, fase venosa, fase excretora. ¿Estamos? Muy bien. Dicho esto, vamos a la anatomía. Preparación del paciente. La preparación del paciente, doctores, solamente la preparación del paciente es obvia. Si yo le voy a meter medio de contraste, yo requiero 4 horas de ayuna. 4 horas de ayuna, nada más. ¿Estamos? Ahora veamos una tomografía zanahoria. Lo que usted está viendo ahí, doctores, es una tomografía de abdomen normal, con el estómago vacío, no le han dado contraste oral, no es fase venosa, es una tomografía simple, me sirve para ver cálculos en esta zona de aquí. Entonces quiero que lo vea bien lo que es una tomografía de abdomen. ¿Vamos? Ya vamos a hablar de la anatomía. El objetivo de esta clase es ubicarlos, porque usted sabe qué es el hígado, qué es la vesícula, qué es el vaso, qué es el páncreas. Pero quiero que lo reconozcan en tomografía. Y la última parte, obviamente, señores, se llama en alguna mujer, es útero, ampolla rectal, y hasta ahí nomás. La siguiente corte es la fase arterial, ya lo saben, miren, la otra. Entonces corre la fase arterial y me voy a quedar en esa fase. Vean bien cómo se realza. Manchas parchadas es el medio de contraste que se está difundiendo. Por eso que es perfecto. Usted me preguntará, doctor, ¿en qué fase se diagnostica mejor todas las patologías? Fase venosa. Fase venosa.
¿Ok? Fase venosa. Si tú me pides a mí, yo voy directamente a la fase venosa. Obvio, hago el recorrido en la simple para ver si que tiene cálculos en lo que se llaman los riñones y de ahí la fase simple. ¿Ok? Dicho esto, señores, empecemos la anatomía. ¿De dónde a dónde va una tomografía del abdomen? Obviamente desde el diafragma, desde la cara inferior del corazón hasta la sínfisis del pubis. Tiene que incluir todo vejiga, útero o vejiga y próstata. En este caso, es una fase anterior del hígado, vamos a estudiar los órganos del lado izquierdo. Vámonos para acá. Me olvido que aquí no puedo hacer eso. En la fase, en esta imagen de aquí, ustedes quiero que lo vean bien, la aorta, nos vamos a los órganos del lado izquierdo. Y el primer órgano que va a salir, o la primera estructura anatómica que va a salir, que está ahí claramente marcada, quiero presentárselas. Usted ya lo vio en ecografía, pero les dije que en ecografía se aclaran las cosas. ¿Sí ven esta línea blanca? Esta línea isodensa, ¿sí ven? Que pasa por delante de la aorta y sigue para acá. ¿Sí ven qué es? ¿Qué es esto? Los pilares de los diafragmas. ¿Se acuerdan que el corte transversal que vimos en la clase pasada le decía si el diafragma está abajo es un corte axial, si el diafragma estaba acá en un corte longitudinal, pues le representa, por eso se llaman los pilares del diafragma. Es muy importante reconocerlo por lo siguiente: si yo veo imagen de media luna hipodensa delante de la crura diafragmática, eso se denomina ascitis. Si yo veo media luna hipodensa detrás de la crura diafragmática, eso se denomina derrame pleural. Lo primero que usted tiene que reconocer es eso de ahí. Segundo órgano. El segundo órgano que usted tiene que reconocer se llama vaso. Polo superior, polo inferior, y este es el hilo hepático. ¿Cuánto debe medir el vaso? Límite máximo, no puede pasarte de ese valor, 13 centímetros. Por encima del 13,1 hablamos de esplenomegalia. Ahora les voy a presentar un órgano que nunca te vas a imaginar que tiene esta forma de aquí. Ahí. Este órgano de aquí que tiene forma de letra A, de letra B o de una nave espacial, está aquí. ¿Qué órgano es? Se las presento: glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal tiene dos brazos: brazo anterior, brazo posterior y cuerpo. Brazo anterior, brazo posterior y cuerpo. Esto es el vaso. Aquí empieza a aparecer ¿quién? El riñón. ¿Ok? Ahora nos concentramos en el riñón del lado derecho, izquierdo, perdón. Vamos en el riñón del lado izquierdo, te lo voy a recorrer. Mira, ahí usted puede ver que hay dos colores, ya sabes qué significa. Es el medio de contraste que se está filtrando en el riñón. Lo que es blanco son los glomérulos de la corteza, lo que es negrito es la pirámide renal. Cuando se pierde eso, esa diferenciación, estamos en la fase excretora. Ahí usted ya ve la pelvis renal pintada con medio de contraste. ¿Cuánto debe medir el riñón? El riñón debe medir 10 centímetros de longitud aproximadamente. Solo se concentran en el lado izquierdo. Por favor, si están viendo el vaso que está ahí, ¿qué vaso sería este de aquí? Este es la vena. La vena. Quiero que sigan a la vena renal, por favor. Sigan a la vena renal. Mira, la vena renal. Mira, sale. Mira, cruza la aorta por delante de la vena renal y me llega a la vena cava. Me llegó a la vena cava, esta es la vena renal, pasa por delante de la aorta y viene de nuevo, te lo recorro, viene de nuevo
y se dirige al riñón. Al ladito de la vena renal más fina, quiero que la vean bien, que tengo más finito, ¿a quién tengo? A la arteria renal. Mira, aquí tengo la arteria renal, mira, esta de aquí. Y te la voy a seguir y quiero que veas cómo entra lateralmente a la aorta y a esa misma altura sale la arteria renal del otro lado. Quiero que la vean, por favor. Mira, ahí sale la arteria renal. Mira, y me llegó a la aorta, mira, me llegó a la aorta. Y aquí tengo la otra arteria renal que va hacia el otro lado, mira, ven. Ahí, ven. ¿Sí ven cómo se meten? Ahí ven. Una, ahí está la derecha y ahí sale la izquierda. Listo, doctores. Eso es todo el lado izquierdo. Esto que usted ve acá, doctores, se denomina ángulo esplénico descolor. Vámonos a la línea media. En la línea media del cuerpo, en este momento, todos se me concentran en la aorta, por favor. La aorta. En la aorta, la estás viendo ahí, entra el abdomen por el orificio diafragmático, entra y va a ver cómo se llama el primer vaso que emerge en el abdomen. Mira, ahí lo tienes, sentido común, mira, ahí lo tengo, ¿se ves? Mira, ustedes mismos, ¿cómo se llama? Tronco celíaco. Mira, tronco celíaco. Y el tronco celíaco da 3 ramas, ¿se acuerdan? Mira, pero sentido común, mira, ¿esta dónde va? Al hígado. ¿Y esta dónde va? Al vaso. Y de aquí abajo sale la coronaria estomática al estómago. Entonces, el tronco celíaco, ¿cuántos vasos da? 3. Lo tienes ahí, no es necesario aprender. Primero, a la arteria hepática, arteria esplénica, y no estés buscando la coronaria estomática que no sale en estos cortes. ¿Ok? Tengo la arteria hepática y la arteria esplénica. Miren. De nuevo, sale el tronco celíaco, síganlo por favor. Y aquí tengo la arteria, mira. Viene la arteria esplénica, viene por aquí, por la cara dorsal del páncreas y llega al vaso. Sigamos bajando, por favor, estamos en el tronco celíaco. Sigo bajando. ¿Qué sale? Ahí ya salió el vaso, mira. Y se va para abajo, ¿eh? ¿Cómo se llama ese vaso que pasa por delante de la vena esplénica? Mira, pasa por delante de la vena renal. Mira, pasa por delante de la vena renal, por encima de la vena renal. ¿Cómo se llama ese vaso? Arteria mesentérica superior. Están advertidos que les voy a tomar anatomía. Arteria mesentérica superior. Sigo bajando, van a salir estos 2 vasos que ya lo vimos, mira, ahí ya lo están viendo, si ven, las arterias renales. Sigo bajando, doctores, y tengo este adefesio de vaso que lo estás viendo aquí, te lo voy a señalar ahí, si ven este redondito ahí, ya, eso se llama arteria mesentérica inferior. Ahora, ¿quién es la esposa de la aorta? La cava. Aquí usted está viendo la cava. Acordarse que la vena cava se divide en vena cava inferior y vena cava superior, y la vena cava se mete al hígado. De la vena cava salen las venas suprahepáticas. ¿Dónde está la vena cava? La estás viendo aquí, mira, aquí la estás viendo, ¿ves? Aorta, vena cava intrahepática. Sale de la vena cava, sale del hígado, ¿y qué emerge? ¿Qué emerge de aquí? Esta, la vena renal del lado izquierdo. ¿Ok? Se fue eso de ahí. Ahora vámonos acá. ¿Se acuerdan del último corte? Que estaban como locos que no vieron en el eco. ¿Se acuerdan? Aquí lo tienen. Cuerpo vertebral. Ahora,
arteria mesentérica superior, cola, cuerpo, cabeza del páncreas, proceso uncinado del páncreas y el ojito negro que estás viendo ahí, coledonia. Sigo. Estómago, porción horizontal. ¿Esto qué es? Duodeno 2. Doctora, con fuerza que no lo oigo. Dijo que era el puntito negro. Coledo. 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 Se me faltó un órgano, lo que pasa es que no me di cuenta porque está vacío, pero este órgano se llama estómago. Bien. Este órgano se llama estómago. Esta es la curvatura. El estómago se divide en dos partes: porción vertical y porción horizontal. Porción vertical, la que usted está viendo ahí, curvatura mayor, curvatura menor. ¿Por qué es vertical? Porque lo estás viendo vertical. Y luego viene la porción horizontal, mira, ahí, esto de aquí es la porción horizontal, esto es el píloro. Y de aquí sale, aquí lo ves, mira, aquí está, chico, esto es píloro y esto es duodeno. Volvamos acá a la aorta, por favor. Aquí el páncreas, quiero que veas el páncreas. Este es el corte que nosotros enseñamos. Tengo la vena cava, sale la vena renal, la arteria aorta, de adelante sale la arteria mesentérica superior, delante de la arteria mesentérica superior que tengo cola del páncreas, cuerpo del páncreas, cabeza del páncreas, proceso uncinado del páncreas y coledonia. Finalmente, me llego al lado derecho. En el lado derecho lo mismo. La primera estructura de acá que vamos a ver es la glándula suprarrenal. ¿La están viendo dónde está la glándula suprarrenal? Sino que aquí está aplastada por el hígado. ¿La están viendo? Ok, la glándula suprarrenal es esta estructura de aquí. Ahora nos concentramos en el hígado. Ahí. El hígado, ¿esto qué es? Esta es la vena porta. El hígado tiene ¿cuántos lóbulos? 3 lóbulos. Lo están viendo ahí claramente. Caudado, izquierdo, derecho. Caudado, izquierdo y derecho. Tiene una cisura muy importante, que es esta de aquí, mira. La cisura coronal. ¿Qué separa la cisura coronal? Lóbulo izquierdo del lóbulo caudado. ¿Quién entra por detrás del lóbulo caudado? Vena cava. Vena cava, lóbulo caudado, lóbulo izquierdo, cisura coronal. ¿Por qué es importante la cisura coronal? Porque en el fondo de la cisura coronal se encuentra el hilio hepático, por lo que se denomina porta hepatis. ¿Por qué? Porque tengo vena porta, arteria hepática, este puntito, y la vía biliar. Ojo, no estoy buscando vía biliar, la vía biliar solo se ve cuando está dilatada. A partir de enero, cuando empecemos la primera clase de hígado, yo no voy a hablar de lóbulo izquierdo ni lóbulo derecho. El hígado se estudia con segmentos, y es la segmentación de Codiu, que a usted ya la han enseñado, y si está viendo cirugía, que van a hablar. La segmentación de Codiu es en sentido contrario a la manecilla del reloj, es sumamente fácil. Lo primero que tienes que hacer es reconocer el segmento 1. ¿Cuál es el segmento 1? El caudado. Eso lo vimos en la clase pasada en ecografía. Mira, segmento 1, caudado. 2, lóbulo izquierdo medial. 3, se me olvidó este ligamento. Si ven aquí esta hendidura, eso se llama ligamento falciforme. Entonces, vamos. 1, caudado. 2, izquierdo medial. 3, donde se encuentra el ligamento falciforme. 4, aquí, porque aquí está la vesícula. Donde ven la vesícula es el 4.
Ya te voy a mover esto y vas a ver que aquí sale la vesícula. 4. 5, costillas. 6, cuerpo vertebral. 1, 2, 3, 4 donde está la vesícula, 5 costillas y 6 alas. Nada más. El segmento 7 y el segmento 8, son 8. El segmento 7 lo estudiamos en los cortes coronales, en los cortes axiales. Solamente me vas a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y falta una estructura. ¿Cuál es la estructura? Esa imagen filiforme que estás viendo aquí, que no tiene pared, porque si usted ve la pared, porque está gruesa, que se llama vesícula biliar, porque es hipodensa, porque contiene bilis. ¿Y la bilis qué es? Agua. Eso es todo lo que necesito que me lo recites. Y el último corte es este de aquí. Ese es el corte coronal. Me voy a detener aquí. ¿Se acuerdan que les decía que 7 y 8 son el segmento coronal? Solo en este corte. Segmento 7, segmento 8. Segmentos los superiores, segmento 7 y 8. El contacto con el diafragma. 7 y 8. 7 y 8. Solo en ese corte. Ahora, quiero que vean esta tomografía, el corte coronal, corre ese corte, el corte coronal, ¿qué fase es en primer lugar? Es el mismo paciente que acabamos de ver. ¿Qué fase es? Excretora, porque ya el riñón está uniforme y están viendo la pelvis renal, ¿ok? Están viendo la pelvis renal y el uretero. Aquí lo único que estamos viendo es que el paciente está lleno de caca, lleno de aire, mira todo caca, la vejiga y el otro medio, mira la vejiga totalmente llena de contraste, ¿no? Y este es el útero de la mujer. ¿Alguna pregunta en anatomía? Doctores, solamente es una clase de Ubicatex. Punto. Aprendieron. Lo único nuevo para ustedes es segmentación hepática que tienen que practicar. ¿Estamos? Eso es todo. De mi parte, feliz Navidad.